Shalom Alejem, bienvenidos todos nuevamente a un estudio. Comenzamos nuevo libro, tenemos control del enojo. Transmitimos ayer, lamentablemente no se grabó, así que volvemos a regrabar. Mesrat Hashem puede hacer de Berajá, de Aslajá para todos ustedes, especialmente Refuah Sholema, Refuah Haguf para el señor Abraham Mendolovich Benzara, Aslajá especial para Hillel Guanipa, para que todos sus proyectos, todo su proceso en el que está legal ahorita pueda ser exitoso, pueda salir todo bien, ¿sí? Pueda todos esos documentos salir rápido, pronto y de mucho provecho. Tenga más Torah, más oportunidades y siga creciendo de esta forma todo un Talmid Jajam. Verajadas Laja también para todo Am Israel, para todo el que está oyendo este shiur, estas enseñanzas, y también Refuah Sholema para Maya Barrios Bat Miriam y todo aquel enfermo de Am Israel. Y así comenzamos entonces. Palabras de Torah para éxito y todos los que estamos estudiando. Quiero comenzar con el prefacio desde el principio, literalmente, prefacio, introducción, importante, ¿no? Cómo comienza este libro, una joya preciosa cada uno debería tener en su hogar. Dice lo siguiente: un joven recientemente casado ha tenido una relación muy dichosa con su esposa hasta este instante. Llega entonces a casa y olvida sonreír. Su esposa imagina que no la ama más, que ha cambiado de parecer. Se disgusta tanto que quema la cena. El joven esposo piensa consternado que su mujer ahora, su nueva esposa, no sabe cocinar y que tiene ahora que esperar comidas quemadas, carbonizadas por el resto de su vida. Le comenta lo particularmente oscura que se encuentra la comida ese día. Esto refuerza la creencia, ¿sí?, de la esposa, de la recién esposa, de que él no la quiere. Ella estalla en lágrimas, lo acusa de ser un tirano y comienza a retirarse. Él, sin comprender el origen de sus sentimientos, los de su esposa, se disgusta ahora y empieza a montar en cólera. Hay muchas historias aquí en este prefacio. Segunda historia. Dos socios que han disfrutado de una relación económica mutuamente beneficiosa durante varios años, de repente tienen un problema respecto al justo desembolso de unas comisiones considerables. Un socio se siente estafado y personalmente herido. El segundo socio responde de la misma manera y empieza a tomar distancia de la relación, lo que aumenta, ¿sí?, la afrenta personal del primer socio. Los ánimos comienzan a enardecerse y el enojo toma control de la situación, conduciendo los resultados a resultados nunca esperados o buscados por ninguna de las dos partes. Tercera historia. Un joven soltero de 35 años ha estado esforzándose por encontrar pareja apropiada y el casarse. Justo cuando todo parece perdido, su mejor amigo le telefonea, le llama, ¿sí?, y le comenta una noticia excelente. Dice: me he comprometido, contraeré matrimonio. Dice, se ve enfrentado a la dicotomía de sentirse tanto feliz por su amigo, pero al mismo tiempo celoso, frustrado porque él no lo consigue. Y justo en ese momento su compañero de cuarto le recuerda que le toca sacar la basura, le envía a botar la basura. Por ende, en ese momento de ese revuelo de emociones, se enoja hacia su compañero y comienza a crecer, en este caso, en su corazón este enojo, aunque desplazado hacia otro. Primer inicial, de celos, ahora viene el otro amigo, se enoja contra él, se enoja, se desplaza el enojo y de esta forma tiene consecuencias nefastas toda esta situación. Dice, su enojo puede tener consecuencias desfavorables. Cuarta historia. Hay una familia de 6 hijos. 5 son encantadores y se los controla con una cantidad moderada de disciplina, son controlables. Pero este sexto exige un nivel de atención aún mayor, que excede por lejos de la atención que necesitan los otros 5 primeros, todos juntos.
Entonces dice, la creciente exigencia y las reiteradas pruebas de este hijo hacen que los padres pierdan la paciencia y les grite frustrado a este hijo. Él ignora a sus padres y esto aumenta ahora sí las acciones negativas. Ahora frustrado y enojado por su insubordinación, el padre en un momento de molestia, de rabieta, de ira, le da una cachetada en la cara. Esta reacción puede transformarse ahora en más frustración, enojo y en una disminuida autoestima tanto para el padre como para este joven, para este hijo. Todo parece un desastre. Otra historia. Imagina a un empleado que es puntual, es eficiente, ¿sí? Todo al día. No hay quejas del íntegro en todo lo que hace, el empleado del mes. Y un día su patrón le pasa un pedido de 100 piezas de terciopelo especial, cuando en realidad quiso pedir solo 10. El empleado pide esa orden con 100 piezas. Cuando llega el envío, el patrón está consternado y reprende severamente a su empleado en público por su descuido. El empleado se angustia y está en ira. Esto es injusto. Por miedo, poniendo en peligro el sustento que necesita para mantener a su familia. Todas estas situaciones anteriores son ejemplos de cómo muchos semilleros de la emoción destructiva de la ira. Este libro intentará explicar el mecanismo de aquello que causa la ira y los métodos saludables para poder disiparla, para poder menguarla, antes de que se convierta en algo dolorosamente destructivo. Este es nuestro fin, este es el objetivo principal de este nuevo estudio, de este nuevo libro, poder nosotros estudiar a profundidad este gran rasgo de carácter que es muy duro, muy difícil de incluso dominar. Y es necesario, nosotros alcanzamos el dominio de este atributo y podemos alcanzar niveles muy elevados. Eso fue el prólogo. Tenemos una introducción también que nos ahonda en este caso y digo yo también, nos hace sentir tan parte de este libro porque son cosas que nos pasan a diario. Y al vernos tan inmersos en el ejemplo, por decirlo así, en hacernos parte de la historia, podemos verlo más cerquita de nosotros y ver que es posible poder dominar en este caso nuestro ser, poder perfeccionar y refinar nuestros midot, nuestras cualidades, especialmente la del enojo, la de la ira. Ramban comenta en Abot 4.4 sobre esto, dice que relata una historia extraordinaria que nos motivará a obtener el mayor provecho de esta obra. ¿Sí? Recuerden, Control del enojo, se los recomiendo 100%, un libro que debería estar en su biblioteca, de mucho usar para poder construir un mejor mundo, nuestro mundo y nuestro hogar. Dice entonces, los sabios le preguntaron a cierto Sadik exitoso, ¿cuál fue el día más feliz de tu vida? Y su respuesta fue inesperada e inspiradora. Estaba en un viaje por mar, al haber pagado una tarifa muy baja, la más baja que había, me ubicaron en la bodega del barco, entre las cargas. Un día, un arrogante comerciante me vio, por casualidad, recostado en el piso, relajando mis huesos cansados. En su descaro, orinó sobre mí sin tener en cuenta en lo absoluto mis sentimientos como ser humano. Y les decía ayer a los chicos que estaban conectados, a todo el grupo que estaba conectado, ¿cómo habría reaccionado usted? Y nos reíamos. Y yo dice, es que el momento ahorita nos causa risa. ¿Cómo? Y pregúntese usted, ¿cómo habría reaccionado? Pero en el momento, estar en esos zapatos, estar en esa situación, la verdad que es un momento de apremio y ahí determina qué gobierna sobre nosotros y qué es lo que hay dentro de nosotros, porque eso va a florecer, qué tanta Torah hay, cómo lo manejemos y la forma en la que afrontemos las situaciones, y no solo esa, todas las situaciones de nuestra vida. Entonces, dice, en ese momento mi propia reacción me dejó atónito. No me enojé con él, simplemente tuve lástima al ver su depravación, al ver su nivel. Lástima me dio. Esta comprensión me produjo una mayor alegría y felicidad. Estaba eufórico al descubrir que había alcanzado el nivel de aceptar el absoluto hasta este punto. Aceptar el absoluto hasta este punto sin querer, él me había causado a mí una gran alegría.
Este es el día que recuerdo como el mejor y el más feliz de mi vida. Y ahora, ¿qué es lo más feliz de todo esto? ¿Que alguien te orinó? No. ¿Que alguien te faltó respeto? ¿Que alguien te ofendió? O sea, tener este nivel, ¿qué fue lo que me causó todo este agravio y que me causó una alegría inmensa y profunda? Es poder ver el nivel, poder ver que hay resultado de mi estudio, hay resultado de mi compromiso, hay resultado de poder estar con Hashem ahí todos los días, buscando, estudiando, creciendo. Y que no sean solo palabras que uno estudia y entra, como dicen, por un oído y sale por el otro. ¿Sí? Decíamos ayer también, no importa la religión que se denomine, que sea, que si creen esto, que si creen lo otro, no importa. Si usted no es una persona que construye este mundo, si usted no es una persona que aporta a este mundo, no importa, ¿para qué discutir qué religión? ¿Para qué discutir en qué cree? ¿Sí? Si sus propias acciones destruyen este mundo, ¿qué me importa? ¿Qué te importa? ¿Qué le importa a la gente de qué religión o denominación es? Lo importante es que donde sea que esté pueda vivir lo que está creyendo y profesando como una fe. Entonces, tenemos acá, el Talmud enseña, Hashem ama a los que no se enojan. Pesajim 113b. En efecto, alcanzar el nivel de humildad y de paciencia del Sadik de la historia anterior es un objetivo con el que todos podemos soñar y al menos apreciar en la teoría. El enojo es una emoción común en todos, pero el desencadenamiento por la percepción de algo que ocurre en última instancia, el enojo es resultado de las elecciones de una persona. Somos 100% responsables. ¿Sí? Elegimos reaccionar con enojo pese a que podamos alegar que perdimos el control. No, es que perdí el control. Sí, perdiste el control. Decidiste. Al fin y al cabo decidí. Nosotros decidimos perder el control. Y podemos decir, pero ¿cómo así? ¿A qué se refiere todo esto? Entonces, para poder entender por qué somos responsables, dice, el enojo sirve para provocar un cortocircuito, ¿sí?, de la comunicación en nuestras relaciones. Bloquea nuestra capacidad de dar o de recibir calidez y amistad. También disminuye nuestros sentimientos de autoestima y nos hace sentir alejados y enajenados de Hashem. Pero podemos cambiar. Ahí es donde viene el desarrollo. Sí tenemos el control y sí podemos cambiar. ¿De dónde lo aprendemos? Nos preguntamos, ¿por qué todas estas fuentes? ¿Por qué insisten en que sí tenemos el control? ¿Por qué insiste de que sí podemos controlarlo? Y que decidimos perder el control. Dice, vemos en esto, en una porción de la Tanaj, que constituye la lectura de la Haftará requerida en todos los Shabbat previo a Rosh Hodesh. Cuando el rey Shaul creyó que tenía que protegerse de David, se enojó hasta el punto que muchas veces intentó matar a David. Y Hashem siguió, en este caso, interponiéndose y frustrando esos esfuerzos. Jonatán, hijo de Shaul, que era un gran erudito de la Torá y un guerrero valiente, admiraba el magnífico carácter y la aptitud de David. Trató de rescatar a David de su padre y lo instó a que se escondería, hasta después del banquete de Rosh Hashanah. ¿Y por qué hizo esto? Dice, en el cual Jonatán evaluaría los sentimientos de su padre respecto a David. Solo tenemos en el primer libro de Shemuel 20. Entonces Jonatán empleó esperar hasta Rosh Hodesh, porque la celebración de la luna nueva es un momento para renovar. Y aquí una enseñanza bastante poderosa también, complementaria para los Rosh Hodesh, y poder entender la profundidad y la esencia de este Rosh Hodesh. Y está acá envuelta, dice, esperaba la celebración de Rosh Hodesh para renovar, para la renovación en un momento para arrepentirse de las malas acciones cometidas y comenzar un nuevo mes con Teshuvah, con arrepentimiento y autosuperación. Aprovechando el espacio, tenemos videos ya, comenzamos a subir contenido de Teshuvah según Rambam, poderoso, especial para cada uno de nosotros. Se los recomiendo. Teshuvah y autoestima. Dice, Jonatán esperó que su padre de ese modo se diera cuenta del error y lamentara su enojo hacia David. Y leemos entonces en la Haftará antes de los Hodesh para recordar que es tiempo de reconsiderar y arrepentirse a fin de comenzar un nuevo mes con una nueva persona, como una nueva persona. Y ahí entender también la importancia de sacar provecho a cada Rosh Hodesh, a cada inicio de mes, poder empezar de nuevo, poder poner toda la actitud, todo nuestro esfuerzo
de poder mejorar toda nuestra vida, estudiar más, rezar más, acercarnos más a Hashem. Y sí, puede que me equivoqué el mes pasado, puede que no lo hice mejor, pero tengo una nueva renovación, así como la luna, puedo comenzar de nuevo. Y de esta forma tomar fuerzas y hacer teshuvá y ahora rectificar. Esa es la actitud correcta de un Yehudí y es lo que esperaba en este caso Jonatán de su padre, Shaul. Entonces dice que estudiaremos las palabras del gran sabio Rabí Elazar, quien enseñó que la mejor forma de vivir es percibir todo con un buen ojo. Esta es la solución, dicen, este es el secreto para poder vivir una vida plena y feliz. ¿Cuál es? Ver todo, percibir la vida con un buen ojo. Abod 2.9. Y él tenía 3 enseñanzas, ¿sí? Que sirven como un programa prácticamente totalmente exhaustivo para evitar y controlar nuestro enojo. Y son las siguientes. Dice, apreciar el honor de tu amigo como si fuera el tuyo propio. Primer nivel, apreciar el honor de tu amigo, el honor de tu amigo como si fuera el tuyo propio. 2, no te enojes con facilidad. Busca, en este caso, no enojarte con facilidad. Y 3, y diría yo el más importante, que es el pilar de todo esto, arrepiéntete un día antes de tu muerte. Dice, no dice el último día de tu muerte, dice un día antes de tu muerte. Y esto, como dice, una expresión capciosa, una expresión que tiene ahí su profundidad. Pues, ¿quién sabe cuál es el día antes de su muerte? ¿Sí? Esto es prácticamente una persona con una enfermedad terminal y todavía está allí, todavía no sabe que mañana será el día. Va a estar muy pronto, pero todavía no lo sabe. Entonces, ¿cómo me dices, Raf Elazar? ¿Cómo me dices que me arrepienta un día antes de mi muerte si yo no lo sé? Y ahí es donde está el secreto. Como no lo sabemos, debemos vivir cada día. Dicen por ahí otras expresiones, vive cada día como si fuera el último. Pues exactamente esa es la esencia. Arrepiéntete cada día, vive ese día como si ese es el último. ¿Sí? Un día antes de tu muerte, como si te fueses a partir mañana. Hazbe Shalom, llegues hasta los 120, lleguemos hasta los 120, pero así debe ser nuestra vida. Vivir concentrados en que ese prácticamente es como si fuera mi último día. Imagínese usted que le diga hasta mañana, usted vive. Hazbe Shalom. Viviría ese día disfrutando todo al máximo, ¿sí? Besrat Hashem en Torah, ¿sí? Honrando a mis padres, a mis hijos, a mi esposa, estudiando más Torah, rezando más a Hashem, me acercaría mucho más con todas mis fuerzas, ¿sí? Para que ese último día sea un día pleno. Y allí es donde está ese secreto. Así deberíamos vivir todos los días de nuestra vida, porque ¿quién nos garantiza que viviremos mañana? Estudiaremos estos principios a detalle a medida que nos embarcamos en la carrera de superarnos hasta el grado de poder controlar nuestra ira y utilizar toda o cada oportunidad en la vida para ayudarnos a alcanzar nuestra perfección, para poder alcanzar estos niveles de vida donde podamos disfrutar verdaderamente y cumplir nuestro propósito en este mundo. Hasta ahí, eso es la introducción. ¿Sí? Y comienza entonces con un capítulo, como siempre, capítulo 1, y el título o el enfoque es la raíz de todo. Tiene que ver con el tratar a los demás, tratando con los demás. El trato con los demás. ¿Sí? ¿Y por qué? Ahí es la raíz de todo, el enojo, la ira, toda esta situación. Con los demás, porque ¿quién se pone frente al espejo y se enoja? Se enoja contra sí mismo. ¿Por qué me miras así? Sí, ¿por qué me miras de esta forma? Me estás juzgando. ¿Sí? Nadie busca el espejo y se enoja consigo mismo y se siente juzgado consigo mismo frente al espejo. ¿Sí? Diría yo que ese es el nivel más alto de un sadí que pueda verse como un espejo literalmente y poder corregirse a sí mismo y recibir de esta forma su propia autocorrección. Entonces todo redunda allí en el trato de las demás personas. Dice, el enojo parece surgir en el transcurso de un instante. Eso es lo que parece, supuestamente. A veces explotamos repentinamente cuando los demás nos irritan. La verdad es, sin embargo, que en la mayoría de los casos somos enteramente responsables de nuestras acciones, 100%. Cuando aprendemos a honrar a los demás, disminuimos la tentación de enojarnos con ellos. No importa qué clase de temperamento usted tenga, lo más probable es que no explote en presencia de la policía, de su jefe, de un cliente o de un gran sabio de la Torah. Esto es 100% mentira del Yetzer Hara. Sí, no, es que yo soy colérico, yo soy X, Y, Z, atribuyéndose temperamentos para poder justificar las reacciones que
en determinados momentos tenemos. Y sí, sí es verdad, hay una naturaleza dentro de nosotros, pero bien dice el libro, si está delante de la guardia, de un policía, ¿quién se va de buenas a primeras a enojarse y a explotar así como así? Adelante de su jefe, delante del gerente de la empresa donde usted trabaja y tiene el tremendo puesto del cual depende toda su parnasá, ¿sí? Delante de un cliente, delante de un jajam, delante de Rafa Valles Joseph, y viene otra persona y lo insulta delante de él, ¿sí? Tendría la compostura, ¿sí? Por el honor, por el respeto, por lo que esta persona representa. Entonces, todos estos ejemplos nos demuestran que sí tenemos la capacidad de controlar todo lo que es este rasgo, este carácter, lo que sería el enojo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué podemos controlarlo? Dice, esto es debido a que existe una conexión directa entre el honor que le acordamos o el que le tenemos a alguien y el enojo destructivo que crece sigilosamente cuando no obtenemos lo que esperamos. El honor y el enojo son dos polos completamente opuestos. Y ahí es donde viene cuál sería una de las estrategias entonces para poder controlar el enojo. Si sé que el honor es un polo opuesto al enojo y no conviven juntos, y así como decíamos, de repente tengo a Rafa Valle Joseph, tengo y viene una persona y me insulta por el honor, el cabot que hay ahí, el respeto que hay entre personas, entre individuos, eso desplaza, en este caso, este enojo. ¿Sí? Y no estoy diciendo que no lo sentiría uno, sino que se controlaría delante de. ¿Sí? Y de esta forma uno puede contrarrestar un recurso para poder dominar el enojo. Buscar sopesar, buscar dar razones de honor, de cabot, de algo en ese momento de circunstancias difíciles para buscar dominarnos. Dice, vemos de algunas de las principales misbot de la Torah, por ejemplo, es honrar a tu padre y a tu madre. Lo mismo dice, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Okay? La Torah nos obliga, en este caso, a concentrarnos en apreciar a las personas y a comportarnos hacia ellas con respeto, paciencia y aprecio. El enojo es uno de estos principales rasgos negativos que socavan y contrarrestan todos los rasgos positivos. Meiri Mishle 16:32. Entonces, ahora tenemos una mitzvah. Akadosh Baruj Hu, en este caso, sabe cómo nos creó, ¿sí? Sabe nuestra composición. Él nos creó su imagen y semejanza y nos colocó dentro de nosotros los recursos, en este caso, para poder dominarnos nosotros mismos. Y exterior a nosotros nos entrega la Torah y nos da mandamientos concretos. ¿Sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? De la misma forma también dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Sabe a Kadosh Baruj Hu que si yo amo a la persona como mismo, o sea, le doy el honor que me daría a mí, si yo respeto en este caso a la persona como a mí mismo, si yo honro a mis padres y a mi madre, y a mi padre y a mi madre, honro de igual forma a mi maestro, ¿sí? A mi rabino, ¿cuándo voy a ir a agraviarlo? ¿Sí? Si el honor, el peso, la honra y el mérito de los misbod y la misma Torah sopesa sobre mí, ¿sí? Para poder entonces de esta forma ir en contra de. Son recursos que Hashem nos da. Y del mismo modo nos da los lineamientos para poder alcanzarlos. Dice, tenemos una opción entre concentrarnos en honrar y respetar a los demás y de este modo tener éxito en la vida y hacer hincapié en el enojo que conduce a la tensión y a la destrucción. Es nuestra decisión. Si nos enfocamos en el enojo, en destruir, sabiendo que el enojo trae destrucción 100%, todo nuestro alrededor lo arrasa. O enfocarnos en los mismos de Hashem, donde él mismo nos ordena respetar, honrar y amar al prójimo como a nosotros mismos. Está en nuestras manos tomar la decisión de hacer misbot o dejar que en este caso nuestra naturaleza fluya como un animal, como una bestia. Dice el Talmud enseña, una persona nunca debe imponer un miedo excesivo, ¿sí? En su hogar, porque esto hace que miles de judíos perezcan, como ocurrió en el episodio de Pilegesh Begibá, donde la cólera trajo aparejada una guerra que ocasionó la muerte de miles de judíos. Gitín 6b, para quienes quieren ver la historia, también tenemos esa historia en Shoftim, en Jueces 19. Ahora, curiosidad. Aquí dice que porque puede hacer que miles de judíos perezcan. Aquí está hablando una historia bastante concreta. Sin embargo, ayer reflexionábamos y ayer tocamos un punto que les decía. Yo vi un texto que me llamó mucho la atención y me marcó bastante. Vamos a ver si lo tengo acá. Un segundo. Aprovechar de que lo tenga acá.
Ya lo voy a buscar. Ok, listo, ya lo encontré acá. Entonces, hay una historia que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, la explicaba ayer, ahorita ya tengo el texto. Y tiene que ver con esta situación de que nuestros errores, nuestras fallas, aquí habla de la historia que ocurrió con la tribu de Menashe, de Benjamín, perdón, de Benjamín, donde casi prácticamente la tribu completa fue destruida, casi fue dedicada al exterminio por el motivos de ira, de enojo, de venganza y de no aceptar incluso errores y correcciones. Pero esto involucra generaciones, generaciones, y es ahí la enseñanza. Dice lo siguiente, mira, para haber nacido, necesitamos dos padres. Y al mismo tiempo para tener dos padres, necesitamos 4 abuelos. Pero para tener 4 abuelos necesitamos 8 bisabuelos. Y así voy a seguir la historia. Dice 16 tatarabuelos, 32 tatarabuelos, 64 pentabuelos, 128 exabuelos, 256 heptabuelos, 512 octabuelos. Son puros términos que ni conocía que existían, ¿no? Nunca había mi mente imaginado ir tan atrás. Dice después, 1024 abuelos, 2400 o 2048 decabuelos. Y al mismo tiempo, para que ellos tuvieran, necesitamos 4096 undecabuelos. Mire, y esto sigue y sigue y sigue hasta llegar, cuando terminó la historia, porque si no sería infinita, 65.536 quindecabuelos. Todos ellos fueron necesarios, solo en este caso, solo en las últimas 15 generaciones, solamente 15 generaciones hacia atrás, para que usted que está oyendo este video y estudiando pudiera existir. ¿Sí? Imagínense toda la gente que fue necesaria para que usted estuviera aquí. Y llegamos hasta solamente 15 generaciones con 65.536 personas. Sí, eso es usted. Sobre sus hombros recaen todas esas personas. Sus acciones buenas, sus acciones malas, todo lo que usted hace en esta vida, todo recae sobre cada uno de ellos para bien o para mal. Ahora, la enseñanza no es esa, eso es para quedar impresionado, impactado. Dice que entonces fueron necesarias todas estas personas. Todo esto en aproximadamente, ahora, eso fueron las personas. ¿Cuántos años se necesitaron para que usted esté aquí? Aproximadamente 375 a 450 años antes de que naciéramos, tanto usted como yo. Si profundizamos más en nuestra genealogía, para cubrir unos 2000 años aproximadamente, 80 generaciones. Ahora imagínense, si eran 15, ahora imagínense 80 generaciones. Se necesitaron más de 1 quintillón de ancestros. ¿Sí? Aunque debido a la endogamia, la cantidad de ancestros únicos sería menor. ¿Sí? Como que hay un límite hablando de ciencia. Entonces, detente un momento y piensa. Detente un momento y piensa. ¿De dónde salieron? ¿Cuántas luchas han luchado todos esos ancestros? ¿Por cuánta hambre pasaron? ¿Cuántas guerras vivieron? ¿Cuántas vicisitudes sobrevivieron nuestros antepasados? Por otro lado, cuánto amor, cuánta fuerza, cuánta alegría, cuánto estímulo nos legaron. ¿Cuánto de su fuerza para sobrevivir? Gracias. ¿Cuánto de su fuerza para sobrevivir? Cada uno de ellos tuvo y dejó dentro de nosotros para que hoy estemos vivos. Solo existimos gracias a todo lo que cada uno de ellos pasó. Y hay doble reflexión aquí. Esa, que es la esencial de allí. O sea, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu ser? ¿Qué estás haciendo? Mira, momentos de apremio que estamos hablando, momentos donde somos probados sobre la ira, sobre el enojo, sobre situaciones. Todos estamos hablando de este aspecto. ¿Sí? Hay muchas más medidas. Mentir, robar, X y Z. Difamar, millones de cosas. Pero profundicemos en esta y ya teniendo la enseñanza y la esencia, lleguemos a los demás niveles. Entonces, todo lo que se necesitó para que estemos aquí, ¿qué estamos haciendo? Ahora, y es la enseñanza a la que voy, por la cual me enfoco en esta reflexión, cuando dice que miles de personas perecerían, ¿sí? Perecerían por esa situación de enojo y de rabia y de venganza que había allí, en ese momento histórico, donde costó, repito, casi el exterminio de una de nuestras tribus. ¿Qué estamos haciendo hoy nosotros ante las situaciones que vemos? Cuando miremos nosotros hacia abajo, nosotros quizá llegará el momento, si Mashiach no llega y este mundo no ha culminado este Olam, y llegase el Olam Abba,
mientras que todavía siga corriendo el tiempo, nosotros podemos ser la generación, ya no existiríamos y pasaríamos a ser la generación 5, la generación 6, la generación 10, la generación 80. O sea, si hasta la generación 15 habían 65.500 y algo de personas involucradas, hacia arriba, de mí hacia abajo, contando a 15 generaciones después de mí, tengo en mis manos el poder de construir 65.000 y pico de mundos o destruirlos, ¿sí? A través de todo el dominio de mis midot, a través de mi observancia, a través de mi legado de cómo a mis hijos les enseño y los hago observantes, hago que sean talmidei jajamim, que sean temerosos de Hashem, o los aparto. Y decía ahorita la situación sobre el enojo dentro del hogar, ¿sí? Pudiera yo destruir mi hogar y de esa forma, de aquí a 15 generaciones posteriores, 65.000 y dale de vidas, ¿sí? De billones de vidas si seguimos las generaciones de largo, hasta que, bueno, Akadosh Baruj Hu decida y llegue el momento o que nosotros traigamos la redención y el Mashiach, ¿sí? Todas esas vidas y almas están en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo? Y con todos estos recursos para poder entonces sean propicios, tenerlos en mente en momentos donde somos probados y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Como decíamos ahorita, como nos enseñó Rafael Lazar, ¿sí? Voy a vivir hoy como si hoy fuera el día antes de mi muerte. ¿Qué importa? Decíamos también ayer, si sabemos que es el día antes de mi muerte y llega una persona y me insulta y mete el carro, qué sé yo, se atraviesa en la moto X y Z, y este es mi último día, ¿perdería mi tiempo, me pregunto, en bajarme del carro y discutir a ver qué es lo que... ¿Sí? Dejarlo así, ¿sí? O sea, ¿por qué? ¿Por qué destruir, en este caso, mi mundo, incluso por otra persona? ¿Sí? Mi paz, la estabilidad emocional de mi hogar, de mi familia, de todo lo nuestro, por otra persona, por otra cosa, por una situación externa, aún por una interna. ¿Por qué? Reflexionemos en todo esto y veamos verdaderamente si vale la pena nuestra actitud y nuestra reacción, ¿sí? Cada vez que somos probados, cada vez que viene una situación en nuestra vida. Esto es fácil, tanto acá, estar enseñándolo, diciéndolo usted ahí sentado, viendo este video, aprendiendo de su vida, ¿sí? Y es difícil, sí, en la práctica, pero así como aprendimos en el libro anterior del cuidado de la vista, nada es imposible. Igual esta acción, este libro también nos muestra con eventos bastante eh, reales y vivenciales que sí podemos lograrlo. Entonces, bueno, aquí para resumir la historia, esta tribu casi fue destruida. Dice, el resto del pueblo se dio cuenta, en este caso, por lo que hizo este levita entonces, y bueno, dentro de la historia, que agarró la esposa, fue violada, maltratada, muerta, 12 pedazos, envió a cada tribu, cada uno de los jueces de las tribus, indignado y todo esto, venganza, y nunca se había visto algo así en Israel, una depravación tan grande. Y bueno, de ahí toda la historia que ya la cuentan ahí en Shoftim, en jueces, que la pueden ver, aproximadamente en el 3:19, y todo lo que se dio en ese momento histórico. Entonces dice, los líderes de la tribu de Benjamín, en este caso, no obstante, se negaron a aceptar este fallo extremo y por lo tanto se decidieron defender, salieron a la guerra. 400.000 judíos participaron de esta guerra civil, perecieron 40.000 de Israel y 25.000 de Benjamín. Ya estamos en la altura del capítulo 20 aproximadamente. Una de las lecciones de nuestros sabios que aprende de este suceso es la naturaleza destructiva del enojo. O sea, lo que puede causar el enojo. Billones de personas pagarían el precio en este caso por un descubrimiento. No, pero ¿qué es? Un momentico de molestia, de enojo que ha pasado con mis hijos, con mi esposa, todo, cualquier cosa. Sí, pero el detalle es que cuando eso ocurre y puede ser supuestamente chiquitico, se va acrecentando y en un momento de apremio que puede haber un daño peor y mayor. No es que este no lo era, igual lo es, estás transgrediendo igual la Torah. Pero de igual forma puede perjudicar a muchos más si no hay práctica de control, de dominio, ¿sí? Dentro de todo esto. Algo tan simple, algo tan simple. Voy a poner algo simple. Conecte la historia de las generaciones. De mí hacia 15 generaciones, aproximadamente 65.000. Vamos a redondearla ahí. 65.000 personas. Y en un momento de arrebato, un momento de molestia, de discusión con una persona de forma, estoy yo de ahí, algo por algo material, algo vano, se enfurecido, se baja y discute. Y esa persona volada, Hasbe Shalom, viene sobre el otro, ¡pah! Y lo mata. Allí se acabó la posibilidad de esa alma, de esa vida, producir 65.000 mundos.
y fueron destruidos allí por un momento de rabia, por un momento de arrebato. Y es lo que ocurre tanto la persona que las destruyó a sí misma, como aquel que también fue el agravante, el que agravió y destruyó. De esa forma son cómplices dentro de la destrucción de este mundo, y no es el rol al que estamos llamados. Entonces, mira algo como tan supuestamente pequeño, puedes destruir 65.000 personas, 65.000 mundos, y de ellos, ¿cuántos misbot? ¿Cuántos misbot no se cumplieron y no se guardaron por haber tenido ese pequeño descuido? O sea, esto es verdaderamente profundo, la responsabilidad que trae. Es cuestión de en verdad internalizar todo esto. Sigue diciendo, entonces, esta fue una de las lecciones que nuestros ajamín aprendieron de este suceso, de la naturaleza destructiva del hombre en cuanto al enojo. El temperamento de un solo hombre desencadenó una guerra que provocó la muerte de 65.000, 65.000, 15 generaciones, imagínense casualmente el número con la historia que acabo de leerles. 65.000 judíos. Pese a que dichas consecuencias no son probables en una situación normal. ¿sí? En una situación normal no va a morir 65.000 personas. Juzgue Hashem a una persona que proporciona esta situación. Juzgue Hashem sobre aquel que provoca una situación como esta. Su hogar es su imperio. Dice, y así su comportamiento en un momento de lo que había hecho si hubiera, en este sitio, ser el gobernante de un país. ¿sí? Rabbi Avigdor Miller, ¿sí? Eso lo tenemos en Awaken My Glory, página 340. Sorry por mi mal inglés, no estoy dando publicidad a Open English. Dice, si una persona, Hashem no lo permita, aleja a sus hijos con ira, como decíamos ahorita sobre nuestras generaciones, la reflexión hacia abajo, ¿sí? Hacia las 15 generaciones después de mí, puede provocar pérdidas para las futuras generaciones y esto puede ascender a miles. O sea, el daño y la gravedad es incalculable. ¿Quién es honrable? El que honra a los demás. Abot 4.1. Como cuando aprendes a honrar a todos los demás, a todos los que te rodean, tienes menos probabilidades de enojarte con los demás y más chance de convertirse en una persona más honrable. ¿sí? Y más oportunidad de construir dentro de ti una persona honrable. Aprecia el honor de tu prójimo como si fuera el tuyo propio. Abot, seguimos en Abot en este caso. Tratado de nuestros padres 2.10. Sigue diciendo, ya para terminar acá, una hojita más, dice, a fin de honrar a los demás y abstenerse de la ira, es esencial aprender a apreciar al prójimo. Es necesario aprender a honrarlo de una manera positiva. A medida que aprendes a respetar y a respetarse a sí mismo, también dice, desarrollará la capacidad de honrar también y respetar a los demás. Y por eso dice, a tu prójimo como a ti mismo. Quizás esté pensando a estas alturas. Puede que estés pensando en este momento. ¿Por qué debo yo concentrarme en honrar a alguien que no lo merece? ¿Sí? Ok, buen argumento. Sin embargo, dice, la respuesta es que tenemos que concentrarnos en la capacidad de elegir, ¿sí? Libre albedrío. También, tema que estamos estudiando de Mishneh Torah. Será el próximo que vamos a subir. Libre albedrío, tema impresionante donde podemos aprender, incluso poder alinear nuestras kafalas, verdadero concepto de libre albedrío. Entonces Hashem nos ha dotado de él y por eso, esa es la diferencia. Si él no lo merece, si él no lo merece por su libre albedrío, él lo ha decidido así, pero porque yo decidiría ser como él, porque yo decidiría ser como quien juzgo, supuestamente a quien señalo. Y desprecio su actitud, desprecio no, porque X y Y. En el momento de que toma esa actitud, no hay diferencia entre él y yo. Estoy siendo exactamente lo mismo, haciendo exactamente lo mismo. Entonces, y ahí me quedo otra vez ahí, en verdad, esto es clave en nuestra vida. Mire, es una mentira el Yetzer Hara, ¿sí? Que tal persona es así, entonces yo no voy a hacer esto, tal persona me hizo aquello, entonces yo no voy a hacer lo mismo, yo no se lo voy a devolver, o como dicen, yo perdono, pero no olvido. Está bien, no olvide, ¿sí? No sea tonto, ¿sí? Pero eso de yo perdono es mentira, porque si no olvidas para seguir en contra de él, para guardar rencor, para alejar y todo este tipo de cosas, no perdonaste nada, en realidad es una mentira también de Yetzer Hara. Está bien, perdona, suelta eso, sea inteligente. Si ese es negocio con X persona y, ok,
no va bien, no va bien, y provoca enojo en mí hacia él, sea inteligente, perdone, ya deje eso ahí en el pasado, dice inteligente, no vuelva, o sea, no olvide, no vuelva a hacer negocios con él, pero no tiene que eliminarlo. ¿Sí? Trátelo en otras áreas, ayúdelo en otras áreas, no tiene que dejar de ser su amigo, tampoco tiene que ser súper abrazado ahí, estar pegadito a él, está bien, se entiende, tener la distancia, ser inteligente, pero verdaderamente perdonar, no con esa mentira de perdón y no olvido y verdaderamente no hay perdón allí. Entonces, por lo general, tendemos a echar la culpa de nuestros problemas a los demás. Siempre desplazamos, son los demás, a las circunstancias ajenas a nuestra voluntad, tales como el tiempo, X, ¿sí? Todo hacia afuera, hacia afuera. Siempre tenemos la excusa para justificar nuestro enojo y nuestro sufrimiento. No obstante, si se da cuenta de la verdad y dice, entienda esto, es mi elección. Yo decidí estar en esta situación, yo decidí entrar en ese negocio, yo decidí arriesgarme por aquí. Yo decidí, fue mi elección. Yo decidí acelerar, yo decidí frenar, yo decidí responder, yo decidí. Nosotros tuvimos libre albedrío. Entonces ya no tendríamos, teniendo esa conciencia, que quejarnos por los demás incluso, ni por las situaciones. Entenderíamos que es nuestra elección para poder corregir. Hashem nos otorgó la capacidad de tomar las decisiones, de controlar nuestras emociones. Podemos entrenarnos para subordinar nuestros sentimientos y los valores de la Torah. Por consiguiente, tenemos que tomar las iniciativas y la responsabilidad de comportarnos según las pautas que la Torah de la Torah acerca de cómo debemos reaccionar. Ya fue Hashem, ya nos mostró, ya nos dijo cómo debemos comportarnos. Nosotros tenemos que tomar la decisión de alinear a la Torah todos nuestros sentimientos. Orjot Tzadikim, subimos hoy el tema del odio. Todo cabe, como dice así, como anillo al dedo. Todos los temas que estamos estudiando en paralelo están todos vinculados. Estúdielos todos, reflexionen todos. Busque la esencia de cada uno de ellos y podrá convertirse en alguien mejor mañana. Alguien totalmente distinto. En eso radica, en este caso, una verdadera convicción y conversión. Entonces, nuevamente, vuelvo a decir por tercera vez para finalizar, ya esta sí es la última página, dice, nuestra felicidad en este mundo depende principalmente de nosotros, punto. Como está escrito en Abod 1.14, si yo no estoy para mí, ¿quién lo estará? En lugar de tratar de cambiar a los demás, expresando tu ira, si quiero cambiarlo de situación, ay, me iro para qué, para ir en contra, para que entienda, porque es que no hay como, no, concéntrate en poder, en el poder que cada uno de nosotros tenemos como individuos dotados de Vejirá. Tenemos para enriquecer nuestra vida. Nosotros tenemos esta capacidad de decisión. Podemos elegir si nos enojamos con los demás o si cambiamos nosotros, cambiamos lo que nos enoja. Debemos detenernos en este punto de nuestras vidas y decir ahora es el momento de dejar de enojarme de los demás, puesto que si no es ahora, ¿cuándo? El que Abot 1.14, como decía al inicio, si no estoy para mí, ¿quién lo estará? Entonces dígase a sí mismo, en lugar de culpar a los demás por mi enojo, comprenderé que este problema pudo haber sido provocado por el resentimiento que yo le permití a la persona o me permití a mí mismo desarrollar. Estoy decidido a cambiar este patrón ahora. Decídase, llénese de valor, de fuerza, ejérzase una y otra vez hasta que logre dominarse a sí mismo y deje en este caso de reaccionar como ese instinto animal. ¿Sí? Enumeremos como tarea, dice aquí esta última párrafo, esta última línea, enumeremos como tarea una lista, ¿sí? Una lista de cambios basado en los principios de la Torá que uno debe confeccionar. ¿Cuáles son los principios de la Torá que yo debo confeccionar, que yo debo construir en mi vida? Y de esta forma desplazar todos aquellos rasgos que me limitan, que me llenan en este caso de dificultad para poder superar la situación. Termino con esta historia vinculada, ayer la mencionábamos sobre cuando empezamos la historia del libro, que decía sobre aquella persona que pagó un boleto y era económico y terminó en el vagón y otra persona lo orinó y todo eso. Y dijimos, ¿qué pasaría si fuéramos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Cómo nos comportaríamos? Entonces, de la misma forma, les quiero comentar una historia motivadora. Pues, esto fue una historia, ok, aquí está una historia. No sé qué tan lejos, qué tan cerca está eso de mí. Y entonces, un día previo a Tisha B'Av, una historia, una persona me cuenta una historia, una situación que tuvo, ¿sí? Difícil, muy difícil. Dice que esta persona tiene una tienda, ¿sí? Llega una persona, un cliente, a comprar algo de una mitzvah,
¿sí? Para una mitzvah, entonces después que la tiene ahí, el artículo, la cosa, empieza a solicitar rebaja una y otra vez, rebaja normal, descuento, X, Y, Z. Y en este caso la persona, oye, para los misbot, te he enseñado muchas veces, o sea, los misbot, no se busca rebaja y cada vez menos, lo que menos cueste. Para los misbot hay que invertir, ¿sí? Para la comida, para cualquier otra cosa, rebaja, lo que sea. Pero para una mitzvah, ¿sí? No debería uno, en este caso, estar buscando. Puede decir una vez, está bien, no tiene suficiente dinero, ¿y cuánto pudiéramos quedar? ¿Sí? Si la persona decide, hacer Baruj, y si no, incluso entramos en otro problema. Y eso, ojalá, entramos en otro problema, ya eso puede considerarse robo, ¿sí? Porque estás haciendo que la persona rebaje lo que no quiere rebajar en contra de su voluntad, X y Z. Otro cuento. Creo que ya está ahí. Eso es para que ustedes tengan presente. Por los misbot, está bien, si no tiene suficiente, pregunte y ya, hasta donde le dijeron y fue posible. Insistir. ¿Sí? Entonces viene esa persona, se enoja, no, así es como trata al cliente, se enoja. Oye, la persona nunca le había comprado nada, no sé. ¿Cómo has comprado nada? Y en eso, todo así como estamos hablando en este momento acá, todo relajado, oye, pero sí, pero tal, X, Y, Z, y en ese hablar, la persona me cuenta, solamente de repente reaccioné cuando ¡pam! Recibió un golpe y se acabó atónito. Y en un momento de impulso fue como que a defender y logró controlarse allí. Se frenó y hey, stop, sí, calma. Y la persona perdió el control y se le fue encima y esquivó y tranquilo. Y esta persona que fue agredida, perdóname, si te ofendí, perdóname. Y le pidió la mano, dame la mano. Todavía ir resumiendo la historia bastante. Y entonces en ese caso la persona entró en conciencia y se fue en llanto. Perdió, o sea, reaccionó, hizo clip, por decirlo así, y se quebró. Y abrazó a esta persona y le pidió perdón, sí, entró en reflexión. Todo basado en la forma en la que debió actuar, incluso como estudiamos al principio de la primera sección, la forma de reaccionar. ¿Cuál hubiera sido el resultado si esta persona hubiera sido, ok, me diste, te doy, y ahí nos vamos en ira, ¿sí? en enojo? Pero no, tomó la decisión, tuvo la vejidad, o sea, un gran nivel, sadik, que dice uno, ¿sí? Persona que admiro mucho, Saku Baruch, verdad que no deja de enseñarme, ¿sí? Aún con cualquier mínima acción, y todo este tipo de situaciones donde uno se ve y dice, ¿cómo habría reaccionado yo? ¿Sí? Saku Baruch, Hashem le dé más fuerza y pueda seguir superando todas sus situaciones, todo lo que se le venga encima, todos esos méritos, ¿sí? Que alcanza a través del estudio de la Torah. Y ahí es lo importante, todo lo estudiamos para qué, todo esto lo estudiamos para qué, ¿sí? Para que lleguen esos momentos de prueba y podamos transformar lo que iba a ser la destrucción en construir ahora un mundo. Esta persona se llenó de ahora de reflexión, de crecimiento y más cercanía ahora de esa relación que pudo resultar un desastre, como decíamos la cita de Shoftim, la historia de la tribu de Benjamín. Sí, pudo haber sido aceptado esta situación con ira y esta persona lo vio de Hashem, perdona, tal, no debía haber tratado así, todo esto, y una relación que creció. ¿Cómo es la forma de construir este mundo? Tienes que ser diferente, tienes que aplicar los principios de la Torah. Repito, de nada sirve ahí 2-3 horas aquí de estudio y ser exactamente el mismo. Podamos nosotros seguir avanzando en este libro, teniendo así como estas historias así palpables, que esto me ocurrió aquí ahorita, se los estoy contando porque está calientito, ¿sí? Y podamos llenarnos de fuerza y ser nosotros ahora los de las historias, ¿sí? Que podamos superar cada una de las pruebas, Hashem, y construir mejor este mundo. Lo dejamos hasta aquí, hasta una próxima oportunidad. Baruch Leolam, amén, amén.